Uno de los mensajes más profundos y transformadores de Jesús, que ha resonado a lo largo de los siglos, es el llamado a liberarse de las prisiones mentales que a menudo nos encarcelan. En el Evangelio, Jesús enseña acerca de la verdad, el amor, el perdón y la fe como caminos para lograr la verdadera libertad interior. Estos conceptos, aunque simples en apariencia, contienen un poder inmenso para transformar nuestras vidas y liberar nuestras mentes de las cadenas que nosotros mismos hemos forjado. Primero, es esencial entender lo que Jesús quiso decir con prisión mental. Una prisión mental no es más que las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos, ya sea a través de pensamientos negativos, creencias limitantes, temores infundados o sentimientos de culpa y vergüenza. Estas limitaciones no solo restringen nuestro potencial, sino que también nos impiden experimentar la paz, la alegría y el propósito que Dios desea para cada uno de nosotros. Jesús vino a mostrarnos el camino para romper estas cadenas y lo hizo a través de enseñanzas que, si se comprenden y se aplican, pueden revolucionar nuestra vida interior. Uno de los pasajes más poderosos que Jesús pronunció es: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Este versículo ha sido interpretado de muchas maneras, pero en su esencia, habla de la importancia de conocer la verdad sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre el mundo que nos rodea. La verdad no es solo un concepto intelectual, sino una realidad espiritual que, cuando la aceptamos y la integramos en nuestra vida, tiene el poder de liberarnos de todas las formas de esclavitud mental. La verdad de la que habla Jesús es la verdad de quienes somos en esencia, hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza, amados y valorados sin medida. Cuando comprendemos esta verdad, se disuelven los sentimientos de inferioridad, de inutilidad y de desesperanza que a menudo nos atormentan. La verdad de nuestra identidad divina es la llave que abre la puerta de nuestra celda mental, permitiéndonos salir y vivir la vida en la plenitud para la cual fuimos creados. Otra enseñanza fundamental de Jesús es la importancia del amor, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Jesús resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22, 37-39. Este mandamiento del amor no es solo un llamado ético, sino una invitación a experimentar la libertad que proviene de vivir en armonía con la esencia de nuestra naturaleza divina. El amor es una fuerza liberadora porque disuelve el miedo, que es la raíz de muchas de nuestras prisiones mentales. El miedo a ser rechazados, el miedo a fallar, el miedo al futuro y el miedo a la muerte son cadenas que nos atan y nos impiden vivir con plena libertad. Sin embargo, cuando amamos y cuando nos permitimos ser amados, estos miedos pierden su poder sobre nosotros. Jesús nos enseña que el amor perfecto echa fuera el temor, 1 Juan 4:18, y cuando el temor es expulsado de nuestra vida, experimentamos una paz y una libertad que solo pueden venir de Dios. El perdón es otro de los grandes temas que Jesús abordó con una profundidad que desafía nuestra comprensión humana. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, sino que lo vivió en su máxima expresión, perdonando incluso a aquellos que lo crucificaron. El perdón es un acto de liberación, no solo para la persona que es perdonada, sino para quien perdona. La falta de perdón es una de las prisiones mentales más comunes y más destructivas. Cuando nos aferramos al resentimiento, al odio o al deseo de venganza, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones negativas. Perdonar no significa justificar el mal o minimizar el dolor que hemos experimentado, sino soltar el poder que ese dolor tiene sobre nosotros. Jesús nos llama a perdonar no solo una vez, sino 70 veces 7, Mateo 18:22, lo que implica un proceso continuo de liberación interior. Cuando perdonamos, cortamos los lazos que nos mantienen atados al pasado y abrimos la puerta a un futuro lleno de posibilidades. La fe es otro de los pilares de la enseñanza de Jesús que tiene el poder de liberarnos de nuestras prisiones mentales. La fe no es simplemente creer en algo, sino confiar plenamente en Dios y en su plan para nuestra vida, incluso cuando no podemos ver el camino delante de nosotros. Jesús dijo que si tuviéramos fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos mover montañas, Mateo 17:20. Estas montañas pueden ser los obstáculos internos que nos impiden avanzar, como la duda, el miedo,
la falta de autoestima o la desesperanza. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que Dios tiene el control, que Él es bueno y que su voluntad para nosotros es perfecta. Cuando vivimos con fe, nos liberamos de la necesidad de controlar todo y de la ansiedad que surge de la incertidumbre. Nos liberamos de la prisión de la duda y la incredulidad y comenzamos a vivir en la libertad de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso que cuida de nosotros. Una de las parábolas más profundas que ilustra la enseñanza de Jesús sobre la liberación de la prisión mental es la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. En esta historia, el hijo menor pide su herencia y se aleja de su hogar, desperdiciando todo en una vida desordenada. Cuando finalmente toca fondo, se da cuenta de su error y decide regresar a su padre, esperando ser recibido como un siervo. Sin embargo, su padre lo recibe con los brazos abiertos, lo viste con las mejores ropas y celebra su regreso con una gran fiesta. El hijo pródigo estaba atrapado en una prisión mental, creyendo que su identidad y su valor estaban determinados por sus acciones y su fracaso. Sin embargo, su padre le muestra que su verdadero valor no ha cambiado, a pesar de sus errores. Esta parábola es un recordatorio poderoso de que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado o cuán profundo hayamos caído, siempre podemos regresar a Dios, y Él nos recibirá con amor y misericordia. En este sentido, el mensaje de Jesús es profundamente liberador porque nos recuerda que nuestro valor no depende de nuestros logros o fracasos, sino de nuestra relación con Dios. Cuando nos damos cuenta de esto, nos liberamos de la presión de tener que demostrar nuestro valor a los demás o a nosotros mismos. Ya no somos prisioneros de las expectativas, los juicios o las comparaciones, sino que vivimos en la libertad de saber que somos amados incondicionalmente por Dios. Otra enseñanza de Jesús que tiene el poder de liberarnos de nuestras prisiones mentales es la que se encuentra en el Sermón del Monte, particularmente en las Bienaventuranzas, Mateo 5, 3-12. En estas declaraciones, Jesús proclama benditos a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los pacificadores y a los perseguidos por causa de la justicia. Estas bendiciones no se basan en las circunstancias externas, sino en una actitud interior que refleja el reino de Dios. Jesús nos enseña que la verdadera felicidad y libertad no dependen de las circunstancias materiales, sino de nuestra disposición interior. Los pobres en espíritu, por ejemplo, son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, y esta humildad les permite recibir la gracia y la bendición de Dios. Los que lloran no son aquellos que están destinados a la tristeza, sino aquellos que, en su dolor, encuentran consuelo en la presencia de Dios. Los mansos no son los débiles, sino los que han renunciado a la necesidad de dominar a otros y han encontrado su fuerza en Dios. Cada una de estas bienaventuranzas desafía las normas y valores del mundo, y nos invita a adoptar una perspectiva que trasciende lo visible y lo temporal. Al hacerlo, nos liberamos de las prisiones mentales que nos dicen que necesitamos tener éxito, poder o riqueza para ser felices. Jesús nos muestra que la verdadera felicidad y libertad se encuentran en el reino de Dios, un reino que está disponible para todos aquellos que se acercan a Él con un corazón humilde y receptivo. El gran mensaje de Jesús que puede liberarnos de nuestras prisiones mentales es la invitación a seguirle y a tomar nuestra cruz cada día, Lucas 9:23. Esto no significa llevar una carga pesada o vivir una vida de sufrimiento, sino estar dispuestos a renunciar a nuestras propias ideas, planes y deseos para abrazar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando hacemos esto, encontramos una libertad que trasciende toda comprensión, porque ya no estamos atados a nuestras propias limitaciones o miedos, sino que vivimos en la plenitud del amor y la gracia de Dios. Seguir a Jesús implica una entrega total, una confianza completa en Él y una disposición a dejar ir todo lo que nos ata a este mundo. Es un llamado a vivir una vida de fe, amor, perdón y servicio, una vida que refleja la luz y el amor de Dios en todo lo que hacemos. Al seguir este camino, descubrimos que las prisiones mentales que antes nos ataban comienzan a desmoronarse. Estas prisiones, construidas a partir de nuestras inseguridades, miedos y deseos egoístas, pierden su poder a medida que nos alineamos más profundamente con la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Una de las claves para esta liberación continua es la renovación de la mente, algo que el apóstol Pablo también enfatiza en sus cartas. En Romanos 12:2,
Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esta renovación de la mente es un proceso diario, un esfuerzo constante por alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios en lugar de dejarnos llevar por las mentiras y las distorsiones del mundo. Este proceso de renovación mental es fundamental para nuestra liberación porque nuestras acciones y emociones están profundamente influenciadas por nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos están alineados con la verdad de Dios, experimentaremos paz, gozo y libertad. Pero si nuestros pensamientos están dominados por el miedo, la culpa, la codicia o la desesperanza, estaremos atrapados en una prisión mental, incapaces de experimentar la vida abundante que Jesús prometió. Jesús también enseñó sobre la importancia de la oración y la comunión constante con Dios como un medio para mantener esta renovación mental. En su vida, Jesús modeló una dependencia total de Dios a través de la oración y exhortó a sus seguidores a hacer lo mismo. La oración no es solo un acto religioso, sino una herramienta poderosa para transformar nuestra mente y nuestro corazón. A través de la oración, nos conectamos con la fuente de toda verdad y amor y permitimos que Dios nos guíe, nos fortalezca y nos libere de nuestras limitaciones. Además, la oración nos ayuda a mantenernos centrados en lo que es realmente importante. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde es fácil perder de vista lo que realmente importa. Jesús nos enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será dado por añadidura. Mateo 6:33. Cuando priorizamos nuestra relación con Dios a través de la oración, comenzamos a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva diferente, lo que nos permite vivir con mayor libertad y confianza. Otra dimensión de la enseñanza de Jesús que es crucial para nuestra liberación mental es la invitación a vivir en comunidad. Jesús no solo predicó un mensaje de amor y perdón, sino que también formó una comunidad de discípulos que vivieron y aprendieron juntos. Esta comunidad no era perfecta, pero fue el lugar donde sus seguidores comenzaron a experimentar la realidad del reino de Dios en sus vidas cotidianas. La comunidad cristiana, cuando es auténtica y basada en el amor mutuo, es un entorno donde podemos experimentar la sanidad y la libertad que Jesús ofrece. Es un lugar donde podemos ser honestos acerca de nuestras luchas, donde podemos recibir apoyo y donde podemos ser desafiados a crecer. En comunidad, nuestras prisiones mentales se ven desafiadas, no solo por la verdad de la palabra de Dios, sino también por el testimonio de aquellos que han encontrado libertad en Cristo. Además, la comunidad nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino de fe. A menudo, nuestras prisiones mentales se alimentan de la soledad y el aislamiento. Pero cuando vivimos en comunidad, recordamos que somos parte de algo más grande, que pertenecemos a la familia de Dios y que nuestras luchas y desafíos son compartidos por otros. Esto nos da una perspectiva más amplia y nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando enfrentamos dificultades. Otro aspecto crucial del mensaje de Jesús es el llamado a una vida de servicio. Jesús enseñó que el mayor entre nosotros debe ser el servidor de todos, Mateo 23:11. Este enfoque en el servicio es liberador porque nos saca de nosotros mismos, de nuestras preocupaciones y ansiedades, y nos conecta con las necesidades de los demás. Cuando servimos a otros, especialmente a los más vulnerables, experimentamos una libertad que viene de vivir en alineación con el corazón de Dios. El servicio también nos ayuda a poner en perspectiva nuestras propias luchas y a verlas a la luz de las realidades más amplias del mundo. Nos damos cuenta de que, aunque nuestras dificultades son reales, hay otras personas que enfrentan desafíos aún mayores, y esto puede ayudarnos a ver nuestras propias prisiones mentales desde una nueva perspectiva. El servicio nos libera del egoísmo, nos conecta con el dolor y la alegría de los demás y nos permite experimentar el gozo de dar sin esperar nada a cambio. El mensaje de Jesús sobre la esperanza es fundamental para nuestra liberación mental. Jesús habló repetidamente sobre el reino de Dios, no solo como una realidad futura, sino como una realidad presente que podemos experimentar aquí y ahora. Esta esperanza no es un optimismo superficial, sino una confianza profunda en que Dios está obrando en todas las cosas para bien, incluso en medio del sufrimiento y la oscuridad. La esperanza cristiana nos libera de la desesperación y el cinismo, que son prisiones mentales comunes en un mundo quebrantado.
Nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que Dios tiene un propósito y un plan, incluso cuando no podemos verlo claramente. Esta esperanza nos ancla en la promesa de que, al final, el amor y la justicia de Dios prevalecerán, y esto nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. El gran mensaje y enseñanza de Jesús, que tiene el poder de liberarnos de nuestras prisiones mentales, es multifacético y profundo. Nos invita a conocer la verdad sobre nuestra identidad como hijos de Dios, a vivir en el amor que disuelve el miedo, a perdonar y ser perdonados, a confiar en Dios a través de la fe, a renovar nuestra mente mediante la oración y la comunión con Él, a vivir en comunidad, a servir a los demás y a mantenernos anclados en la esperanza del reino de Dios. Cada una de estas enseñanzas es un paso en el camino hacia la libertad interior que Jesús nos ofrece. Al abrazarlas y aplicarlas en nuestra vida diaria, comenzamos a experimentar la libertad que solo puede venir de una relación profunda y transformadora con Dios. Es una libertad que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de una realidad interior que Jesús ha hecho posible a través de su vida, muerte y resurrección. Esta libertad es el regalo que Jesús nos ofrece, un regalo que nos invita a salir de nuestras prisiones mentales y a vivir en la plenitud de vida que Él nos ha prometido. Es un llamado a dejar atrás el miedo, la culpa, la duda y el egoísmo, y a abrazar una vida de amor, fe, servicio y esperanza. En última instancia, es un llamado a seguir a Jesús y a encontrar en Él la libertad verdadera y duradera que nuestras almas anhelan. La enseñanza de Jesús, que busca liberarnos de nuestras prisiones mentales, no solo se limita a un ámbito espiritual o filosófico, sino que tiene implicaciones profundas y prácticas en nuestra vida cotidiana. Para profundizar en este mensaje, es necesario considerar cómo estas enseñanzas afectan nuestras relaciones, nuestra comprensión del propósito y el significado de la vida, y cómo enfrentamos los desafíos y el sufrimiento. Jesús no solo nos dio principios abstractos, sino que nos mostró, a través de su vida y sus acciones, cómo podemos vivir una vida verdaderamente libre. Una de las dimensiones más sutiles pero fundamentales de la enseñanza de Jesús es su llamado a la autenticidad y a la integridad interior. Las prisiones mentales no solo se construyen con pensamientos negativos o creencias erróneas, sino también con la desconexión entre lo que somos por dentro y lo que mostramos por fuera. Jesús condenó repetidamente la hipocresía, particularmente en los líderes religiosos de su tiempo, quienes mantenían una fachada de piedad pero carecían de compasión y justicia en su corazón. La hipocresía es una forma de prisión mental porque nos obliga a vivir una vida dividida. Una vida en la que estamos constantemente preocupados por mantener una imagen externa que no corresponde a nuestra realidad interior. Esta disonancia crea estrés, ansiedad y una sensación constante de insatisfacción. Jesús nos llama a ser personas auténticas, a vivir de acuerdo con nuestra verdadera identidad como hijos de Dios y a permitir que nuestras acciones externas reflejen lo que verdaderamente somos en nuestro interior. La integridad que Jesús promueve no se trata de ser perfectos, sino de ser sinceros y transparentes, de reconocer nuestras debilidades y fallos, y de vivir de una manera que sea coherente con nuestros valores y creencias más profundos. Esta coherencia entre lo que creemos y cómo actuamos es liberadora porque nos permite vivir sin la carga de la duplicidad o la necesidad constante de impresionar a los demás. Nos libera de la prisión del perfeccionismo y de la preocupación por la opinión de los demás y nos permite experimentar la paz que viene de ser quienes realmente somos. Otra área crucial donde el mensaje de Jesús nos ofrece liberación es en nuestra relación con el poder y el control. Una de las prisiones mentales más comunes en la vida moderna es la obsesión con el control sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras relaciones, sobre nuestro futuro. Esta necesidad de control es una reacción al miedo, al deseo de seguridad y a la ilusión de que, si podemos controlar todo, podemos evitar el sufrimiento y el fracaso. Sin embargo, Jesús nos muestra un camino radicalmente diferente. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús modeló una dependencia total en la voluntad de Dios, incluso cuando esto lo llevó al sufrimiento y la muerte en la cruz. En el huerto de Getsemaní, en el momento de mayor angustia, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42.
Esta oración encapsula una actitud de entrega total, de confianza en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos por qué nos enfrentamos a ciertas pruebas. La entrega del control no es fácil, pero es profundamente liberadora. Nos libera de la ansiedad que viene de tratar de manejar cada detalle de nuestras vidas y nos permite descansar en la certeza de que Dios está en control y que su plan es siempre para nuestro bien, aunque no siempre podamos verlo en el momento. La liberación que Jesús ofrece en este sentido es una invitación a vivir con una confianza radical, una fe que nos permite soltar nuestras preocupaciones y confiar en que, pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios amoroso. Además, Jesús nos invita a reconsiderar nuestra relación con el poder. En el mundo, el poder se asocia con la capacidad de influir, controlar y dominar a otros. Sin embargo, Jesús redefinió el poder como servicio. En una de las enseñanzas más desafiantes del Evangelio, Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto que normalmente estaba reservado para los siervos más bajos, y luego les dijo: si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Juan 13:14. Con este acto, Jesús nos mostró que el verdadero poder no se encuentra en la dominación, sino en la humildad y el servicio. Esta enseñanza nos libera de la prisión mental que asocia el poder con el estatus, la riqueza o la autoridad. Nos invita a encontrar la verdadera grandeza en el servicio a los demás, en poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, y en usar cualquier influencia o recursos que tengamos para el bien común. Este enfoque nos libera de la competitividad y la envidia, y nos permite vivir con una mentalidad de abundancia, sabiendo que hay más gozo en dar que en recibir. Hechos 20:35. Una de las formas más insidiosas de prisión mental es la obsesión con el pasado, ya sea a través de la culpa por lo que hemos hecho o por el resentimiento hacia lo que otros nos han hecho. Jesús abordó esto de manera directa en su enseñanza sobre el perdón y la reconciliación. Nos enseñó a no solo perdonar a aquellos que nos han ofendido, sino también a pedir perdón cuando hemos hecho mal a otros. En la oración del Padre Nuestro, nos enseña a decir: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. El perdón es una de las formas más poderosas de liberación porque nos libera de la cadena de eventos y emociones que nos atan al pasado. Cuando no perdonamos, quedamos atrapados en una espiral de amargura y rencor que envenena nuestro corazón y nos impide avanzar. El perdón, por otro lado, rompe este ciclo, liberando no solo a la persona que perdonamos, sino también a nosotros mismos. Nos permite dejar atrás el pasado y vivir plenamente en el presente, sin la carga de la ira o el dolor no resuelto. Jesús también nos invita a perdonarnos a nosotros mismos, algo que a menudo es más difícil que perdonar a los demás. La culpa y la vergüenza pueden ser prisiones mentales extremadamente poderosas que nos mantienen atados a errores y fracasos pasados. Pero Jesús nos recuerda que, a través de su sacrificio en la cruz, hemos sido perdonados y redimidos. No importa cuán grande sea nuestro pecado, la gracia de Dios es aún mayor. Esta verdad nos libera de la prisión de la culpa y nos permite vivir con la seguridad de que somos amados y aceptados por Dios, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Otro aspecto liberador del mensaje de Jesús es su enseñanza sobre el valor intrínseco de cada persona. En un mundo donde el valor a menudo se mide por la riqueza, el éxito o el estatus social, Jesús nos muestra que cada persona tiene un valor infinito a los ojos de Dios, simplemente porque son sus hijos. Esta comprensión nos libera de la prisión mental de la comparación y la competencia. No necesitamos compararnos con los demás o luchar por ser mejor que otros para sentirnos valiosos. Nuestro valor ya está asegurado en nuestra identidad como hijos de Dios. Esta verdad también nos llama a ver a los demás desde la misma perspectiva. Cuando entendemos que cada persona, sin importar su situación o sus errores, es amada por Dios, somos liberados de los prejuicios, el orgullo y la arrogancia. Podemos relacionarnos con los demás desde un lugar de compasión y respeto, en lugar de juzgar o menospreciar. Esto no solo nos libera a nosotros, sino que también contribuye a la liberación de los demás, creando un ambiente de amor y aceptación en lugar de crítica y condena. La enseñanza de Jesús sobre el dinero y las posesiones también es profundamente liberadora.
En una cultura obsesionada con el consumo y la acumulación de riquezas, Jesús nos llama a un estilo de vida sencillo y desprendido. Nos advierte sobre los peligros de la avaricia y la codicia, y nos recuerda que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Este mensaje nos invita a revaluar nuestras prioridades y a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, nuestras relaciones con los demás y el bien que podemos hacer en el mundo. Vivir de acuerdo con esta enseñanza nos libera de la prisión de la avaricia, que nos lleva a acumular cosas que no necesitamos y a preocuparnos constantemente por tener más. Jesús nos enseña a confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades y a ser generosos con lo que tenemos. Esta generosidad, a su vez, nos libera del apego a las cosas materiales y nos permite experimentar la verdadera riqueza, que no se mide en términos de posesiones, sino en términos de amor, paz y satisfacción interior. La enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios como una realidad presente y futura es una fuente de esperanza y liberación inigualable. Jesús proclamó que el reino de Dios ya está entre nosotros, accesible para todos aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Este reino no es un lugar físico, sino un estado de ser, una manera de vivir en armonía con la voluntad de Dios y en relación con los demás de manera justa y amorosa. Vivir en el reino de Dios significa experimentar su paz, justicia y gozo aquí y ahora, en medio de las imperfecciones del mundo. Esta realidad del reino nos ofrece una nueva perspectiva sobre nuestras vidas y circunstancias. Nos recuerda que, aunque vivimos en un mundo roto, el poder de Dios ya está obrando para restaurar todas las cosas. Esto nos da esperanza y nos libera de la desesperación y el fatalismo, al saber que nuestras acciones, guiadas por el amor y la justicia, tienen un impacto eterno. Jesús también nos enseñó que el reino de Dios es un reino de inclusión, donde todos son bienvenidos, especialmente aquellos que son marginados o despreciados por la sociedad. Esto nos invita a vivir con un espíritu de apertura y acogida hacia los demás, reconociendo que la dignidad y el valor de una persona no dependen de su estatus social, raza, género o cualquier otra categorización humana. Esta visión nos libera de las divisiones y barreras que a menudo nos separan, y nos llama a vernos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo. El mensaje de Jesús sobre el reino también nos invita a vivir con un sentido de propósito y misión. Él nos llamó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, Mateo 5, 13-14, lo que significa que estamos llamados a llevar la luz de su amor y verdad a un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad. Esta misión nos da un sentido profundo de propósito, que va más allá de nuestras propias ambiciones o deseos, y nos conecta con algo mucho más grande, el plan redentor de Dios para la humanidad. Vivir con este propósito nos libera de la prisión del nihilismo y el vacío existencial. Nos da un motivo para levantarnos cada día, sabiendo que nuestras vidas tienen un significado profundo y que nuestras acciones, por pequeñas que sean, contribuyen al avance del reino de Dios. Esta comprensión transforma nuestra manera de ver el mundo y nos llena de energía y esperanza para enfrentar los desafíos de la vida. El gran mensaje y enseñanza de Jesús que nos libera de nuestras prisiones mentales es un llamado a una vida en la que la fe, el amor y la esperanza sean las fuerzas dominantes. Es una invitación a salir de las sombras de la duda, el miedo y el egoísmo, y a entrar en la luz de una relación viva y vibrante con Dios. Esta relación no es simplemente un conjunto de creencias o prácticas religiosas, sino una transformación total de nuestra manera de pensar, sentir y actuar. A medida que permitimos que las enseñanzas de Jesús impregnen cada aspecto de nuestra vida, comenzamos a experimentar la libertad que Él prometió. Una libertad que no es meramente la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir plenamente, con gozo, paz y propósito. Es la libertad de ser quienes fuimos creados para ser, en relación con Dios y con los demás, libres de las cadenas que nosotros mismos, o el mundo, han colocado en nuestra mente y corazón. Esta libertad es el regalo que Jesús ofrece a todos los que lo siguen, y es un regalo que no se agota ni se desgasta con el tiempo. Es una libertad que se profundiza a medida que caminamos más cerca de Él, que se expande a medida que compartimos su amor con los demás, y que se fortalece a medida que enfrentamos las pruebas y desafíos de la vida con fe y confianza en su promesa de que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28 horas y 20 minutos.
Al final, la liberación de nuestras prisiones mentales no es un proceso que podemos lograr por nosotros mismos, es una obra de la gracia de Dios, actuando en nosotros a través del Espíritu Santo. Es un camino que recorremos diariamente, tomando la decisión de seguir a Jesús, de confiar en su amor y de permitir que su verdad transforme nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Y en este camino, descubrimos que la libertad que Jesús nos ofrece no es solo un ideal abstracto, sino una realidad vivida, una experiencia tangible de paz, gozo y plenitud que supera cualquier circunstancia o desafío que podamos enfrentar. En esta libertad, encontramos nuestra verdadera identidad, nuestro propósito y nuestra esperanza, y es esta libertad la que nos permite vivir con el corazón abierto, sin miedo, y con la certeza de que, en Cristo, somos verdaderamente libres.